grabar. Perfecto. Bueno, con respecto a las dos realidades que les toca implementar, ¿sí? Una es para un gimnasio, la administración de un gimnasio, y la otra es para una empresa de colectivos. Eh, Primero, en común para las dos realidades. Van a ver que en los enunciados ustedes tienen, en la base de datos, eh, tienen sugeridas las tablas y las relaciones entre esas tablas para la base de datos. ¿Estamos? Con respecto a los tipos de datos, ahí hay datos sugeridos. Ustedes pueden usar esos o no. ¿Estamos? Eh, ya que por ahí ha surgido en los grupos con respecto, por ejemplo, no sé, al teléfono, si tiene que ser un varchar o si tendría que ser un begin. No hay drama, si yo al teléfono no lo voy a usar para, es un dato que no lo voy a usar para un cálculo, podría tranquilamente ser un varchar, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Tá? Eh, entonces, los datos ahí son sugeridos. Solo que los datos puntuales, como que manejan fechas, por ejemplo, eso sí, que sean algún tipo de dato fecha. ¿Estamos? Algún tipo de dato fecha. Para que después les resulte cómodo manipularlos y validarlos a la fecha. Pero después, el resto pueden ustedes optar. Eh, los esquemas de las tablas propuestas ofrecen, muestran algún tipo de dato sugerido, pueden usar ese o cambiar. ¿Estamos? Bien. Con respecto a la realidad del gimnasio, el enunciado dice, desarrollar una aplicación Java de escritorio que permita administrar las actividades y servicios de un gimnasio. Que sea una aplicación de escritorio significa de que, obviamente, para poderla utilizar, tiene que estar instalada en la computadora, ¿sí? No va a poder ser accedida a través de la web porque no es una aplicación web. Por lo tanto, el usuario de esta aplicación, en el caso del gimnasio, va a ser el administrativo del gimnasio, ¿sí? Esa persona que va a estar en administración y es la que va a recepcionar a los socios y va a registrar a los entrenadores, ¿tá? Va a registrar los pagos de membresía, en fin. Dice, la aplicación debe gestionar la información de socios, entrenadores, clases y membresías. La aplicación debe interactuar con una base de datos para almacenar y recuperar la información de manera eficiente. Requisitos del sistema. Gestión de socios. Los usuarios deben poder añadir nuevos socios a la base de datos especificando el nombre, apellido, edad y detalles de contacto. Los usuarios deben poder visualizar la lista de socios. Los usuarios deben poder buscar socios por nombre o número de socios o algún tipo de consulta que ustedes crean adecuado. Con respecto a la gestión de entrenadores, los usuarios deben poder añadir nuevos entrenadores a la base de datos, especificando el nombre y la especialidad del entrenador. Los usuarios deben poder visualizar la lista de entrenadores. Los usuarios deben poder buscar entrenadores por nombre, apellido o especialidad. Puede que difiera el enunciado con el que ustedes descargaron hasta hace media hora, ¿sí? Porque justamente lo que les acabo de decir, porque lo aclaro nuevamente para los chicos que recién entran, hemos modificado el enunciado. ¿Estamos? Entonces van a tener que modificar ustedes seguramente alguna tabla. Con respecto a gestión de clases, los usuarios deben poder añadir nuevas clases a la base de datos especificando el nombre de la clase, entrenador asignado y el horario. ¿Sí? Los usuarios deben poder visualizar la lista de clases disponibles. Los usuarios se refiere no al socio o al entrenador, no, se refiere al administrativo que va a estar atendiendo el sistema, ¿no? Los usuarios deben poder buscar clases por nombre, entrenador u horario, inscribir un socio en una clase determinada. Gestión de la membresía. Los usuarios deben poder registrar nuevas membresías especificando el socio, el tipo de membresía y una duración de la membresía. Los usuarios deben poder visualizar el historial de membresías con posibilidad de filtrado por socio u otro tipo de membresía. Los usuarios deben poder renovar o cancelar membresías existentes. ¿Sí? Bien. Para la interfaz gráfica, pedimos que utilicen las librerías de Java Swing. Y con respecto a la persistencia de datos, aquí tiene una tabla socios, ¿sí? Con los datos de los socios. Y en este caso, sugerimos para la tabla socios, ¿sí?
un atributo adicional, estado, para que puedan aplicar el borrado lógico sobre los socios, ¿sí? Es decir, que consideramos un socio dado de alta que es el que tiene un estado activo, ¿no? Un estado en true, ¿ok? El socio que tenga un estado en falso significaría que está dado de baja del sistema, ¿ok? Con respecto a los entrenadores de los entrenadores vamos a registrar el nombre, el DNI, el nombre, el apellido, la especialidad, ¿sí? Fíjense que sacamos un atributo, que era la disponibilidad, lo eliminamos, ¿sí? Entonces, solamente de los entrenadores van a tener el DNI, nombre, apellido y especialidad, ¿ok? Y también la posibilidad de que puedan darlos de baja de manera lógica a los entrenadores, ¿no? Con respecto a las clases, ¿sí? Las clases tienen un nombre, un entrenador asignado, un horario, ¿sí? Fíjense que el horario va a ser, por ejemplo, 14 horas, 15 horas, 16 horas, ¿ok? Vamos a suponer, eso está explicado más abajo, que las clases duran 1 hora, ¿sí? Y que son de lunes a viernes. Por ejemplo, si hay una clase spinning a las 14 horas, quiere decir que de lunes a viernes está esa clase, ¿sí? A las 14 horas con ese entrenador asignado. Una capacidad, ¿sí? Esa clase en ese horario tiene una capacidad, una capacidad límite de alumnos, y también la posibilidad de que puedan darla de baja de manera lógica a la clase. Con respecto a la membresía. La membresía sería el abono que hace el usuario al gimnasio, ¿no? Entonces, el socio al gimnasio. Entonces, la membresía tiene su propio ID, tiene un ID de socio, una cantidad de pases, ¿sí? Que van a poder ser, ustedes después van a validar eso por código, que pueden ser 8, 12 o 20 pases, ¿sí? Y que se deben decrementar cada vez que el alumno consume acá es una asistencia, ¿sí? Una asistencia a clase. ¿Estamos? Esa membresía tiene una fecha de inicio, ¿sí? Y la fecha de fin, que la va a tener, tiene que ser 30 días a partir de la fecha de inicio. ¿Estamos? ¿Ah? O sea que si la membresía inició el 1 de junio, ¿sí? 30 días después vencería. Eso por cómputo, ¿sí? Pondrían ustedes la fecha de fin. ¿Ah? O sea, en una membresía, desde la vista, pondrían la fecha de inicio y que automáticamente se genere la fecha fin. Tiene un costo, ¿sí? Que es el precio mensual de la membresía, y también la posibilidad de que puedan dar un borrado lógico, ¿sí? A la membresía. Por otro lado, se habla de la relación entre la clase socio y entre la relación entre clase y socio, entre las tablas clase y socio. Le vamos a llamar a esa relación asistencia, ¿sí? Entonces, cada vez que un socio participa en una clase, lo vamos a registrar acá en asistencia, ¿sí? Con el ID del socio, la clase y la fecha en la que asiste. ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta? Eso está explicado también más abajo. Vamos a tener en cuenta cuando registremos la asistencia de un socio a una clase, una, que tenga la membresía activa, dos, que no haya consumido la cantidad de pases, ¿sí? Y que esté activo el socio, obviamente. ¿Estamos hasta acá? ¿Nadia? Profe, entonces cada vez que asiste el alumno se genera una nueva entrada en asistencia, con un nuevo ID, una nueva... Exactamente, exactamente. ¿Sí? Y Exactamente. otra consulta de poquito más arriba. En la membresía, el tema que se va decrementando, ¿hace falta restarlo directamente ahí? ¿O podemos hacer un cálculo directamente en las vistas con la cantidad de pases y las asistencias? Como un count y Lo que a ustedes restarlo. les resulte más cómodo, ¿sí? Lo que a Ok, ustedes les no hace resulte más falta que práctico. esté ahí directamente, digamos, el decremento. Mira, yo te aconsejaría que sí. Mira, ¿saben por qué? Porque más abajo hablamos justamente de eso, de que actualicen la membresía, ¿sí? Entonces ya lo dejamos así. Que cuando asista a clase, Nadia, reste acá, modifique el estado de cantidad de pases, ¿sí? Ok, Hagámoslo así. genial. Miren, acá abajo están las explicaciones, ¿no? Socio membresía. Un socio puede tener múltiples membresías a lo largo del tiempo, pero una membresía está asociada a un único socio. Es decir, que cada vez que un socio paga, ¿sí? Se genera una nueva membresía, ¿no? Podríamos decir. O actualizan, ¿sí? Eso lo deciden.
Entre clases y entrenadores, una clase está asociada a un entrenador específico, pero un entrenador puede impartir varias clases. Socio y clases. Bien. Un socio puede asistir a múltiples clases y una clase puede tener múltiples socios en su asistencia, teniendo en cuenta el cupo de cada clase. ¿Vamos? Cada vez que un socio asiste a una clase, se deja un registro de la asistencia con la fecha actual y se actualiza la membresía descontando un pase. Ahí está. Entonces acá nos dejan claro que vamos a actualizar cuando ustedes hagan un insert, ¿sí? en la asistencia, van a tener que hacer un update, además, en la tabla membresía, descontando el pase de ese socio. ¿Sí? La aplicación debe implementar las operaciones CRUD, ¿sí? Para las entidades socio, entrenadores, clases, membresía y obviamente la posibilidad también de en asistencia, ¿no? Validación de datos. La aplicación debe incluir validaciones adecuadas para todos los campos de entrada. ¿Sí? Eso después cuando estén en las vistas, validen todo, ¿no? Formatos de texto, longitudes, datos requeridos. Asegurarse de que no asistan más alumnos para una clase específica que la capacidad máxima permitida de la misma, que no tenga la membresía vencida al momento de registrar la asistencia del socio y no haya consumido los pases contratados. ¿Sí? Asegúrese que cuando se asigna a un entrenador una clase, no tenga otra clase en el mismo horario. Vieron que asumimos que las clases son de lunes a viernes, que cuando se crea una clase en un determinado horario son de lunes a viernes. Entonces, bueno, que no les deje para un mismo entrenador, ¿sí? Registrar una clase en ese horario en el que ya fue otorgado. Manejo de errores. La aplicación debe manejar errores de manera adecuada, mostrando mensajes de error informativos al usuario en caso de problemas, como intentos de ingresar datos duplicados, campos vacíos, ¿sí? O cualquier excepción que se pueda producir con el acceso a datos a la base de datos, ¿no? Observaciones. Asumiremos que una clase se dicta durante toda la semana en el horario especificado y todas las clases tienen una hora de duración. ¿Sí? Todas las clases tienen una hora de duración. Fíjense, ahí estoy, Nadia, que en modelos anteriores, ¿sí? en los enunciados anteriores, no les habíamos agregado esta clase, ¿sí? Asistencia. Estaba sugerida por la relación socio-clases, ¿sí? No quedaba muy claro si la íbamos a usar como una inscripción o como asistencia. La vamos a usar como asistencia. Esto es lo que aparece también como novedoso. ¿Sí? Que si bien, si ustedes ya crearon el modelo, seguramente tienen una clase que relaciona socio con clase, ¿sí? De muchos a muchos. Bueno, acá les sugerimos que además le pongan la fecha de inscripción. Fíjense que la asistencia no tiene el campo estado para que puedan aplicar acá el borrado físico. ¿Sí? ¿Nadia? Profe, le consulto. Nosotros ya teníamos la base hecha y las clases de entidades para entregar porque era hasta el 2 tiempo y hasta el martes no tenemos clase y no sé si vamos a poder actualizarla en estos días. ¿La entregamos así y después la actualizamos para la próxima entrega? Traten de actualizarla, ¿sí? O por lo menos, como les dije a los chicos de la Comisión 2 ayer, entreguen el link, ¿sí? Y si no llegan a actualizarlo antes del domingo, lo actualizan martes, más tardar, Claro, ¿sí? es que ayer terminamos justo para la entrega, digamos, lo terminamos todo y bueno, este fin de no sé si vamos a poder por ahí. Entonces, Está bien, bueno, como hagan estos los cambios son cambios, fuera de... Claro. por ahí no hace falta que estén todos para hacer el cambio, ¿sí? Por ahí se delegan a uno que haga el cambio, y si no, no se hagan problemas, si ya entregaron, ¿sí? De hacer los cambios en la semana, no hay problema. No es que vamos a estar el domingo a las 12 de la noche esperando, y ni que siquiera cuando vayamos a chequear, vamos a estar mirando, hicieron un commit después del domingo, eso no vale, no, para nada. Lo importante es que no dejen que se les venza la entrega, ¿sí? Entreguen el Claro, link al claro, por eso nosotros repositorio. queríamos ir entregando y bueno, pues ir modificando tal vez. Está bien, corazón. Sí, sí. Lo único, justamente, no sigan avanzando con las clases data ni con las vistas, si no modifican el esquema de la base de datos, ¿sí? Porque después es peor el cambio que tienen que hacer. Más vale. Claro, la tabla asistencia la teníamos, pero claro, hay algunas cositas que agregaron que todavía no, entonces tendríamos que ir modificando eso. Y sobre todo la semántica ahora, ¿sí? Si bien tenían esta tabla, ahora la interpretamos como que cada vez que la persona asista a clase, vamos a registrar. Si esta tabla la vamos a usar cada vez que la persona asista a una clase. ¿Mm?
o intente asistir a una clase. Bien, perfecto hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta más de esto. A ver, ahí en el chat. Chat. Profe, el PDF ya lo tienen ustedes actualizado. Vuelvan a descargarlo en la tarea, ¿sí? Claro, ya lo tienen en cada entrega tienen ese PDF, ¿sí? Están repetidos. Para la entrega 1 tienen PDF. Me encargué antes de entrar a clases de actualizárselos en todas las aulas, ¿sí? Bien, ahora, la otra realidad es la de la empresa de colectivo, ¿no? También el objetivo es el mismo, desarrollar una aplicación Java de escritorio que permita, administrar la venta de pasajes de una empresa de colectivos. La aplicación debe gestionar la información de rutas, horarios, pasajeros y ventas de pasajes. La aplicación debe interactuar con una base de datos para almacenar y recuperar la información de manera eficiente, ¿sí? Fíjense que dice administrar la venta de pasajes de una empresa de colectivos, ¿sí? No es plataforma 10, ¿sí? En el que pueden gestionar varias empresas de colectivos. Es una empresa de colectivos sola. ¿Estamos? Los requisitos del sistema son gestionar las rutas. Los usuarios deben poder añadir nuevas rutas a la base de datos, especificando el origen y el destino de la ruta. Los usuarios deben poder visualizar las rutas disponibles. Los usuarios deben poder buscar rutas por origen o destino. Gestión de horarios. Los usuarios deben, poder añadir horarios a las rutas especificadas, especificando la fecha y hora de salida y de llegada. Los usuarios deben poder visualizar los horarios disponibles para una ruta específica y los usuarios deben poder buscar horarios por ruta o por fecha. Gestión de pasajeros. Los usuarios deben poder registrar nuevos pasajeros en la base de datos. Los usuarios deben poder visualizar la lista de pasajeros. Los usuarios deben poder buscar pasajeros por nombre, apellido, documento de identidad o por el tipo de búsqueda que ustedes necesiten, ¿sí? Gestión de venta de pasajes. Los usuarios deben poder registrar la venta de un pasaje donde se especifica la ruta, el horario y el pasajero. Los usuarios deben poder visualizar el historial de venta de pasajes con posibilidad de filtrado por ruta, horario o pasaje, o lo que ustedes crean conveniente, ¿sí? Si necesitan alguna funcionalidad adicional que crean útil, ¿sí? La agregan. Los usuarios deben poder emitir un recibo de la venta de un pasaje o anular dicha venta. Con respecto a los requisitos técnicos, también una interfaz gráfica utilizando las librerías de Java Swing. Y con respecto a la persistencia de datos, la base de datos en MySQL tiene este esquema. Pasajeros, ¿sí? Esta tabla es la que va a almacenar la información de los pasajeros y acá, que ya la tenían a la tabla, guardamos el ID del pasajero, el nombre, apellido, DNI, asegúrense de que sea único, correo, teléfono, y agregamos estado, para que puedan aplicar una baja lógica sobre la tabla pasajeros, ¿sí? La tabla pasaje es la que representa la venta, ¿sí? La venta en sí. Entonces tiene, ¿a qué pasajero le vendí? El ID del pasaje, ¿a qué pasajero le vendí? ¿En qué empresa, en qué colectivo va? ¿Sí? La empresa tiene varios colectivos. Bueno, ¿cuál es el colectivo y cuál es la ruta? ¿Estamos? La fecha del viaje, ¿sí? Y la hora del viaje. El número de asiento asignado y el precio del pasaje, ¿sí? ¿Qué van a tener que tener en cuenta cuando ustedes realicen la venta de un pasaje para una ruta determinada, para un colectivo determinado, en un horario determinado, que no se vendan más pasajes que la capacidad que tenga el colectivo, ¿sí? Eso van a tener que chequear. Los colectivos para esto tienen un ID, una matrícula, una marca, un modelo y una capacidad, ¿sí? Fíjense que en el caso de pasajes, no le pusimos el atributo booleano de estado para que puedan aplicar una baja física de los pasajes, ¿sí? Podríamos hacer una analogía entre pasajes e inscripción en el modelo del proyecto transversal, ¿sí? En donde acá el pasaje representa la relación de muchos a muchos entre colectivo y pasajero, por ejemplo, entre
colectivo, pasajero y ruta, por decirlo de alguna manera. Colectivo sí tiene el estado, como les decía. La ruta tiene un ID, un origen, un destino y una duración. ¿Sí? El horario tiene un horario, la ruta, ¿sí? Fíjense que el horario está vinculado con una ruta determinada, ¿sí? Yo tengo para las, para la ruta que va de San Luis a Villa Mercedes, por ejemplo, que tiene una duración de 1 hora, el horario que tengo es, por ejemplo, puedo tener más de un horario. Supongamos que tengo a las 15 horas, ¿sí? Y llegaría a las 16. ¿Estamos? Entonces, ¿en dónde tengo vinculado qué colectivo va a esa ruta, o sea, a ese destino, en ese horario? Bueno, pasaje es el que vincula eso. ¿Sí? Pasaje vincula qué pasajero va en qué colectivo y el destino lo tiene la ruta. ¿Estamos? Bien. Perfecto. Profe, Todas las tablas tienen estado, ¿sí? Para que puedan aplicar la baja lógica, menos, como les decía, pasaje. Sí. asumimos que todos los días de la semana los horarios son los mismos. Vamos a asumir que, claro, porque tampoco especifica el día, ¿sí? Entonces vamos a Claro, asumir que todos los días de la semana, exactamente, ¿sí? bueno, Son esos bueno. horarios. Perfecto. Bien. Entonces, las relaciones que aparecen plasmadas acá son pasajero y pasaje. O sea, un pasajero puede tener múltiples pasajes, pero un pasaje está asociado a un solo pasajero. Pasajes y colectivo, ¿sí? Un pasaje está asociado a un colectivo específico y un pasaje está asociado a una ruta específica, ¿sí? Ruta y horarios. Una ruta puede tener múltiples horarios. ¿Está? Una ruta puede tener múltiples horarios. Yo les aconsejo, porque por ahí se pueden ver tentados en ruta, por ejemplo, en horarios, por ejemplo, poner un día, ¿sí? De la semana. ¿Tá? Me podría haber tentado porque sí, bueno, lo real podría ser en la empresa que yo conozco, es así. Bueno, no. Yo les aconsejo que se queden con este modelo y jueguen con ese modelo. ¿Sí? ¿Estamos? Salven las papas con ese modelo. ¿Estamos? No le agreguen ni pico ni cola. Lo sumo si cambian algo, sea el tipo de dato, ponele, en algún campo, pero no agreguen campos ni quiten campos. ¿Sí? Juegan con eso y tratan de buscarle la vuelta de interpretar qué es lo que me está diciendo este modelo. ¿Mm? Bien. Con respecto a validación de datos, lo mismo. La aplicación debe incluir validaciones adecuadas para todos los campos de entrada, como por ejemplo formatos de texto, longitud, datos requeridos. Asegurarse de que no se vendan más pasajes para una ruta específica, que es lo que les decía, en un colectivo determinado y en un horario dado que la capacidad que permite el mismo. ¿Sí? Van a tener que hacer esos chequeos. Fíjense que en las dos realidades, ¿sí? En las dos realidades, hay ciertas restricciones que van a tener que cumplir, pero que la base de datos no tiene el gestor de base de datos, o sea, porque no vimos base de datos, procedimientos almacenados, por ejemplo, en donde podríamos delegar al gestor de base de datos una rutinita que haga esos chequeos. Entonces significa que estos chequeos los vamos a tener que hacer por código, ¿sí? En la vista, antes de vender un pasaje, este chequeo, ¿no? Fulano de tal quiere viajar a las 2 por la ruta tal, ¿sí? Con tal colectivo. O me tiene que sugerir los colectivos, ¿sí? Que tengan capacidad en ese horario para esa ruta. ¿Estamos? Porque podría haber más de un colectivo que viaje, ¿sí? En ese horario, en esa ruta. Profe, ¿la venta de pasajes siempre va a ser de a uno solo entonces? La venta de pasajes va a ser de uno solo. Fíjate que Ok, no tengo la posibilidad de decir cuántos pasajes vendo, ¿sí? O sea, si viene Juan Pérez y dice, quiero un pasaje para mí, para mi señora y para mi hija, bueno, va a haber 3 filas, ¿sí? Obviamente van a estar registrados en pasajero él, la señora y la hija, ¿sí? habría que consultar la Tiene que capacidad ser. del colectivo entonces antes de confirmar la venta de esos tres pasajes. Sí, o no sé cómo van a ver,
una vez que, para las dos realidades, ¿no? Para las dos realidades, ya tenemos el modelo de datos, ¿sí? Ya sé cómo voy a armar las clases de entidades. Está ahí todo bien, porque las clases de entidades reflejan las relaciones, ¿sí? Reflejan las estructuras de las tablas y sus relaciones. ¿Estamos? Eso no hay ningún problema. Ahora, con las clases data, ¿sí? Ahí es en donde viene el tema. ¿Qué funcionalidades tienen que tener las clases data? Como mínimo, ¿sí? Como mínimo un CRUD. Es decir, como mínimo, cada clase data tendría que permitirme agregar un registro, buscar un registro por un dato único, por el ID o por el DNI en el caso del pasajero, ¿sí? Obtener todos los datos de esa entidad, permitirme borrar, ya sea lógico, físico, lo que sea, ¿sí? O modificar. Esas operaciones básicas. Adicionales, yo les aconsejo que bosquejen las vistas. ¿Cómo te imaginás vos la vista de venta de pasajes? Que el tipo elige el colectivo, elige todo, y después cuando va a guardar recién, no hay lugar. Y tiene que volver a intentar, no hay lugar. O que de entrada aparezca en una tabla, cuando el tipo dice, voy a viajar tal día, ¿sí? A tal hora, que de entrada aparezca una tabla, podría ser, con los colectivos disponibles, ¿sí? Que tengan lugar, que tengan capacidad. ¿Sí? Ok, sí. ¿Sí? En primer lugar, a ver, porque supongamos que la empresa tiene tiene colectivos. Tiene colectivos. Bueno, pero que, a ver, si viajan 3 pasajeros, que no viajen en el mismo día, en el mismo horario, ¿sí? Traten de evitar que en el mismo día, mismo horario, no vayan 3 colectivos con un pasajero cada uno, porque se los permitiría el sistema, ¿sí? Claro, habría que mostrar Traten de que los disponibles por colectivo y que ahí vean si van los tres una vez que se juntos o si llena quieren uno, separar. pasen a otro, ¿sí? Tiene su Ujú. dificultad, que van a ir jugando, ¿estamos? ¿Sí? Ok, La gracias. dificultad de ustedes acá es la de la venta del pasaje. La dificultad de los chicos del gimnasio es la asistencia, que tiene que controlar, tenga la membresía paga, que en la clase donde va a asistir haya disponibilidad, ¿sí? Ahí está la complejidad. ¿Mm? ¿Estamos? Ustedes no están solos, ¿sí? No están solos. Llegado el momento, vamos a trabajar con ustedes ahí, pero sobre todo ayudándolos en esas consultas complejas que por ahí tengan que hacer a la base de datos, ¿sí? Pero depende de ustedes de si van a saber aprovechar esa ayuda o no, ¿sí? Porque por ahí, si van retrasándose o no preguntan, ¿sí? Ustedes, cualquier duda mínima que tengan, preguntan. ¿Sí? Duda mínima que tengan, preguntan. Luciano. Ok. Bueno, profe, una consulta. Nosotros ya subimos la primera entrega con la entidad y la base de datos. Las entidades sí la podemos cambiar porque levantamos el repositorio y ya está. El tema va a ser la base de datos, que nos va a faltar la columna de estados. Eso lo levantamos ya para la segunda entrega. Bien, o si no, ¿saben qué? Sí, para la segunda tendría que estar. ¿Saben cómo lo pueden arreglar? Creen una carpetita dentro del proyecto y suban el script de la base de datos dentro de la carpetita del proyecto. Entonces ya se garantizan ahí que cuando suben todo. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Hacemos así entonces. ¿Estamos? Listo, muchas gracias. De todas maneras, nada, no les digo nada. Ustedes asuman como 2, te entrego. Bien. ¿Sí? Siempre, si hay algún cambio que haya que hacer o algo, nosotros les vamos diciendo, ¿sí? Chicos, miren, modifiquen esto para la segunda entrega que esté. ¿Mm? ¿Ok? La idea de hacer por entregas es para marcarles el ritmo a ustedes. ¿Estamos? Para que no se vayan durmiendo en los laureles.